Buenos días, ¿se me escucha? Sí, maestre, ¿cómo está? Buenos Ok, buenos días. Bueno, Bien, como ustedes ven en pantalla, hay algunos estudiantes que no han realizado la actividad, por lo que necesito que nos tomemos unos 5 minutos más y la puedan elaborar. Como ustedes están viendo, aquí yo tengo la tabla de calificaciones en donde nosotros vamos a ir midiendo el avance de ustedes. Ok, cada una de las actividades está ponderada y cuando realicen sus actividades, aquí tengo uno de esos compañeros que ha avanzado un poco más, ¿sí? Y aquí tienen el porcentaje de su calificación. Al final van a tener ahí, por ejemplo, si terminan todas las actividades como este de aquí, que soy yo, van a llegar a un porcentaje alto, ¿sí? Para que aprueben el curso. Y evidentemente luego van a poder descargar su certificado. Bien, entonces, en la última clase del día martes, ya habíamos revisado la función print, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de la función print con varios argumentos. Entonces, esta función nos va a entregar una sola línea de resultado, una sola línea eh, de una cadena de caracteres, donde concatena, pues, en este caso, los argumentos que yo le he enviado. Sí, hasta ahí, nada nuevo. Aquí también habíamos revisado esta parte de acá, en donde se imprime dos líneas y se concatena las cadenas en el primer print. Estamos revisando. Y aquí llegamos a esta parte donde dice argumentos de palabra clave. Entonces, ¿qué pasa con este argumento de palabra clave? Por ejemplo, el primero que vamos a ver es el en. Como ustedes están viendo en pantalla, este argumento que está aquí nos va a arrojar un resultado de que ya no se va a imprimir en dos filas, en este caso las cadenas de caracteres, sino que esta sentencia es una sentencia que me acorta el espacio en blanco, la línea en blanco de continuación, y me va a presentar la siguiente cadena de caracteres del print que se encuentra debajo. Por ejemplo, aquí yo puedo modificar esto y poner un nuevo print, ¿sí? Vamos a poner tercera línea, ¿ok? Entonces, si yo mando a ejecutar esta parte de aquí, voy a reiniciar el resultado. Solo va a presentarme dos líneas. ¿Por qué? Porque esta sentencia de escape o esta palabra clave, ¿ok? Me ha suprimido en este caso, el salto de línea que yo tenía dispuesto en el segundo print. Ahora, si yo quisiera suprimir ese salto de línea en este caso, para la tercera línea que tengo dibujada acá, entonces simplemente pongo en y pongo un espacio en blanco cualquiera. Cuando ejecutar esto de aquí, ¿ok? Y todo se dibuja en una sola línea. ¿Sí ven? Entonces, bueno, esto de aquí eh, pueden utilizarlo para estos conceptos. No hay mayor utilidad al momento con esta palabra clave llamada en.
¿ok? Por ahí tenemos, aquí hay otro ejemplo, bueno, es similar el resultado, ¿ok? Por ejemplo, donde tengo otro? Aquí. Esta es otra palabra clave que se llama SEP, ¿sí? Entonces, es de separador. Entonces, este SEP, nuestra palabra clave, me va a separar, en este caso, todos estos argumentos del print con este guión y realmente con cualquier carácter que usted desea poner. Por ejemplo, vamos a probarlo tal cual como está aquí. Y entonces el resultado que imprime en la consola me muestra esos argumentos separados por este guión, ¿verdad? Entonces, como les digo, puedo cambiarlo, puedo poner, no sé, puede ser el asterisco, ¿ok? Lo mando a ejecutar y fíjense que ahora el ejemplo cambia, ¿no? El resultado cambia, ya no está separado por el guión, sino que está separado por el asterisco, ¿sí? Sí puedo combinar, por ejemplo, ya vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí hay una combinación, ¿ok? En donde estoy utilizando varios argumentos dentro del print y adicional digo que esos argumentos sean separados por un guión, ¿ok? Y que el salto en línea lo suprima por un asterisco y me escriba la palabra o la frase que tengo abajo, también separada por argumentos, que adicional la separe con asterisco y que al final presente un asterisco y luego un salto de línea. Entonces veamos cómo funciona esto. Lo ejecuto, ¿ok? Y aquí está el resultado. Entonces, en el primer print que tengo, mi nombre es, lo está separando por el subguión. Y también eh, el salto de línea que me genera el segundo print, lo está reemplazando por un asterisco y enseguida me está presentando la palabra Monty separada por un asterisco, Python, sí, Python punto es parte de la frase, y termina con un asterisco y un salto de línea. Si yo aquí agrego un print, ¿sí? Nuevo mensaje, y lo ejecuto así tal cual como está, ¿sí? Des en cuenta que me ha dibujado la línea que ya inicialmente había presentado y también realiza un salto de línea y me muestra un nuevo mensaje en la línea nueva, ¿sí? Entonces, estas son las dos funcionalidades que tienen estas variables claves, o en este caso argumentos claves. El uno es la separación y el otro es cómo termina la línea. Entonces, aquí tengo este ejemplo, por ejemplo. A ver, quisiera que se presente la palabra programming. A continuación, se separe Essential con tres asteriscos, ¿ok? Y que a continuación también la palabra I sea separada por tres asteriscos. Y a continuación me dibuje tres puntos y también la palabra Python que está en un segundo, en este caso, segundo print. Allá, ahí los admití. Muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos eso? A ver, ¿quién propone una solución aquí? O mejor dicho, a ver, vamos a ver quién nos ayuda de los que están aquí conectados.
Es necesario que ustedes entren a su plataforma de la Academia Cisco para que puedan ir haciendo los ejercicios en conjunto conmigo para que no tengan inconvenientes o si tienen algún inconveniente poder solventarlo aquí en clase. ¿Quién lo tiene ya? El que lo tenga primero, póngalo en WhatsApp o lo pone aquí en el chat del Meet. Ponga cómo sería los print, finalmente cómo van a ir dibujados para que me arroje este resultado. ¿Sí? El primero que lo ponga le ayudo en resolver una de las lecciones. Y ahí tengo una salida esperada. A ver, ¿quién se anima? Bueno, la primera parte es fácil, ¿no? Separar por tres asteriscos. Entonces, voy a poner sep y los tres asteriscos. Entonces, aquí lo ejecuto y ya tengo la primera partecita, esta de aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito adicionarle a este print para que la palabra Python me la dibuje también en la primera fila? Entonces, utilizo la palabra reservada en, ¿ok? Y la prueba está ahí. Vamos a ver cómo nos va. Voy a borrar esto. Listo, ya está arriba o en la única fila la palabra Python. Pero ¿qué me falta? Aquí me dice que tengo que agregar tres asteriscos. Entonces eso lo puedo agregar aquí directamente. Perdón, tres puntos en la sentencia. Vamos a borrar aquí. Vamos a ver cómo nos queda. Chip, así era, ¿no? Prueben ustedes para ver que les sale lo mismo y, y le van a tomar una captura de pantalla, este ejemplo, y lo van a poner en el grupo. A ver, ahí William. William ahí lo tiene. Perfecto. ¿Quién más? Ok. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más puede ejecutarlo? Miren, aquí en muchas partes de la plataforma les puede presentar una solución de muestra. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí a solución de muestra. ¿Ok?
Y aquí ya me muestra la solución, que es la misma que nosotros habíamos planteado, pero en caso de que más adelante hayan ejercicios un poquito más complicados, pueden utilizar esta herramienta para que ustedes vean el resultado de la formación, cómo debe quedar y ahí guiarse para sus prácticas. ¿Ok? Dice, dando formato a la salida, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo donde simplemente dibuja una flechita, ¿sí? Pero aquí la tarea es minimizar el número de prints, insertando la sentencia de salida, en este caso el base slash n en las cadenas. También sugiere hacer uso de, ya les cité, hacer la flecha que sea el doble de grande, pero mantener las proporciones, duplicar la flecha, colocando ambas flechas a un lado de la otra. La cadena se puede multiplicar usando los siguientes trucos. En este caso, string por 2 producirá dos veces el string. Eliminar cualquier comillas y observe detenidamente la respuesta de Python. Presentar atención a Python, ve que es un error en este lugar donde realmente existe el error. Haz lo mismo con algunos paréntesis. Bueno, aquí ya nos sugiere probar los errores, ¿no? Que eso ya lo habíamos realizado. Pero la tarea principal es tratar de minimizar esta parte de aquí del string. Primero hagamos esta de aquí, ¿ok? Vamos a tratar de hacer esa flechita, pero sin demasiado sprint, ¿sí? Entonces esta la voy a copiar y lo voy a colocar en este intérprete, ¿ok? Entonces, como esto de acá me va a dibujar una flechita con uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios, tal cual como están aquí, o 8 líneas, vamos a tratar de hacer una sola línea. Entonces, de esto se me ocurre hacer lo siguiente. A ver, primero voy a eliminar aquí, voy a poner un base slash y voy a eliminar este de aquí y lo voy a dejar ahí. Vamos a ver, lo voy a correr y efectivamente ya tengo las dos primeras líneas, ¿sí? Sin necesidad de ocupar, digamos, dos prints seguidos. Y así puedo aplicar la misma técnica. Borro la terminación, ¿sí? Suprimo el siguiente print hasta donde inicia la primera doble comilla y vamos a ver si se dibuja. De dibujarlo. Y sí, se sigue dibujando. Vamos a ver, vamos a hacer lo mismo. Voy a quitar la terminación. Voy a poner slash n. Elimino el siguiente print hasta donde está el inicio de la cadena de caracteres y lo envío a ejecutar. Ok, sigue manteniendo la fórmula flecha. Y así háganlo con todo. Saco este de aquí. Este de aquí le pongo base slash n. Lo ejecuto y se va dibujando la flechita. Ok, saco la terminación, la n y ya lo hago para todo. Finalmente, ahí debería ser. Voy a borrar esto
y ya he realizado el primer objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué me pedía? Que minimizar el número de invocaciones de la función print, insertando /n en la cadena. Y listo, ya la tengo. Bien. Ahora vamos a agrandar en este caso la flechita, la vamos a multiplicar por 2. Quiero que lo prueben en su máquina antes de hacerlo yo, para ver cómo les quedaría. Ok, vamos a tratar de duplicarla. Puedo enviarles el código en el chat. ¿Cuál? Este de aquí será. Bien, entonces vamos a duplicar. Vamos a duplicar la flecha. A ver cómo les queda. Bueno, yo acá en Python ya la hice. Ok. Quiero que dupliquen la flechita, así como les voy a poner en el WhatsApp, debe aparecer. Entonces, los que lograron duplicarla, pónganlo en el grupo. Tengan cuidado, porque al momento de duplicarlo, tienen que utilizar una sentencia de salida para que la estrella de la segunda flecha les salga bien.
Ok, algunos ya lo lograron. Entonces, la sentencia simplemente deben ustedes, en las que yo les pasé, bueno, se les voy a volver a compartir en el WhatsApp, el código, ¿sí? Ahí está el código. Por ejemplo, en esta instrucción, para que se grafique dos veces, al final aquí voy a ponerle un salto de línea y aquí lo voy a multiplicar simplemente por 2. Voy a limpiar aquí abajo y vamos a ver aquí en el resultado, si ven, se me acaba de duplicar la flechita. Bien, ahora para que esta flecha sea el doble de grande, ¿sí? El doble de grande, vamos a utilizar primero los pring. A ver, aquí yo tengo, voy a suprimir esta parte. Aquí tengo 8 pring, ¿sí? Entonces, para que sea el doble de grande, voy a copiar esta parte de acá, ¿ok? Y de aquí, bueno, ya aquí está el doble. Por lo tanto, vamos a tener que aumentar algunos asteriscos para que esto comience a ser un poco más grande. Primero comienzo con la última fila, o con la 9 que es la siguiente, sería la de aquí. Si aquí tengo 3, ¿ok? Voy a ponerle 6 asteriscos. Vamos a comenzar aquí para guiarnos. Ahí tengo 3, 4, tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí ya tengo el doble del ancho de en este caso de la flecha. De aquí para abajo, ya tengo que ubicar la base de la flecha. Aquí no sería necesario estos espacios. De aquí, este de aquí, y finalmente, ahí debería ser. Entonces aquí ya tengo dibujada la base. Ahora necesito dibujar acá arriba la flecha como tal. Entonces, para ubicarla en el centro, voy a poner 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo en el centro. Ahora se lo dibujo acá. Lo ubico aquí. Esto lo ubico aquí. Ahí está. Continúo así mismo.
También pasé. Debería ser por ahí. Voy a contar esto acá. A ver, tengo. Aquí me falta un espacio, por eso no está saliendo adecuadamente. Sí, ahí, ahí está. Entonces, si copio todo esto, se los voy a copiar en el grupo. Se los voy a copiar acá en el chat también. Voy a borrar aquí abajo los resultados para verle. ¿Sí? Y ahí está el doble de grande. Quien lo logró, por favor, póngalo ahí en el WhatsApp para ver. Ya. Entonces, aquí ya como resumen de esta unidad, entonces tenemos que hemos revisado el print, sus argumentos, qué pasa si le escribo con comilla simple, con comilla doble, las sentencias de escape también, hemos visto el backslash con el N para hacer una nueva línea de separación, hemos visto las palabras clave, en y set, en para eliminar el último saldo en línea y el set para separar los caracteres con, o los espacios en blanco con algún separador que ustedes definan. ¿Ok? Bien, entonces, verán, este cuestionario de esta sección, ¿verdad? Eh, por ejemplo, dice, ¿cuál es la salida del siguiente programa? Fíjense que aquí hay una copia, ustedes pueden copiarlo y llevarlo aquí a este intérprete, lo pueden pegar aquí, a ver, no se copió, copiado, y ahora lo pego, listo. Entonces, ¿cuál sería la
la salida de esta sentencia. A ver, vamos a ejecutarlo. Y entonces, evidentemente, como estoy utilizando el backslash, esta cadena de carácter que dice mi nombre es Bond, lo va a poner en distintas líneas. Luego, aplico, digamos, una sentencia clave llamada en y elimino el salto de línea que me genera el siguiente print. Y lo que hago es presentar James Bond en la última fila. ¿Ok? En este caso, con un espacio en blanco. Si no le pongo el espacio en blanco, al momento de ejecutarlo, miren que aquí me presenta unido, no genera ningún espacio en blanco. Entonces, aquí va un espacio en blanco, lo voy a volver a generar. ¿Ok? Entonces, vayan practicando este tipo de cositas. Ah, bueno, y aquí pueden revisar el resultado, ¿no? También. A ver, ¿cuál es la salida de este programa? Ok, vamos a ver. Lo copio y aquí limpio esto de acá, lo pego y lo ejecuto. Entonces, esto debería generarme este mensaje de error, que me dice que el argumento no encuentra nada que separar, por lo tanto está mal. ¿Cómo sería o cómo puedo corregir este error? Este error lo voy a corregir. El separador lo voy a ubicar luego de los argumentos, ¿sí? Voy a limpiar la salida y lo voy a ejecutar, ¿sí? Entonces ahí sí funciona. Miren que Fish Chip, ¿ok? Está separado por el ampersand. Si yo reviso aquí la posible solución, me va a decir que ahí hay un error. Los argumentos de palabra clave deben pasarse después de cualquier argumento posicional requerido. Entonces, lo que les decía, primero van los argumentos y luego van las palabras claves. ¿Ok? Dice, ¿cuál de las siguientes in- de invocaciones de función generará una sintaxis de error? Entonces, ustedes tienen que evaluar esta parte de aquí. ¿Cuál de estas le va a dar un mensaje de error? Bueno, a priori vamos a ver, verán. Eh, Cuando ustedes tienen, en este caso, el mismo carácter, sea comilla simple o comilla doble, ¿ok? Y dentro de la cadena de caracteres ustedes tienen un backslash con esa comilla simple, no les va a generar ningún error. Por ejemplo, vamos a probar la primera. Voy a ejecutarla, voy a borrar esto aquí y lo pego. Dense en cuenta que cambia de color, ¿no? Cuando pongo un backslash, me cambia de color, ¿verdad? A diferencia de que si pego la misma y le quito el backslash, mire lo que pasa, ¿ok? Lo que le estamos diciendo al intérprete es de que termina, digamos, en este caso de escribir una cadena de caracteres, que en este caso es grid, y cierra. A posterior está esperando de que se presente algo más, ¿ok? Si yo ejecuto esta parte de aquí, ¿ok? Me va a salir un error a partir de
de esta sentencia o de esta cadena de caracteres, ya que no le estamos indicando si va a abrir, si va separado, si va unido. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que, si aquí a esta palabra necesita llevar un apóstrofe, ponerle en este caso, el backslash para que no le genere ningún error. ¿Sí? Vamos a limpiar para ver la salida y ahí lo tienen. ¿Ok? Entonces, regresando aquí abajo, esta primera no da ningún mensaje de error. Está bien escrita. Vamos con la segunda. La copio, sí. La voy a pegar aquí en el compilador con el intérprete y lo ejecuto. ¿Ok? ¿Y qué ha pasado? ¿Ok? Pasa que este tampoco nos va a dar un error. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que hay comillas simples, estas comillas simples son tratadas como un carácter cualquiera. Una letra, un número puede ser. Yo puedo poner aquí un número, ¿sí? Y todo lo que contenga las dobles comillas la va a tratar como un carácter cualquiera. Entonces, si yo ejecuto esto nuevamente, ya me va a presentar el 5 que yo acabo de escribir. Entonces, ahí tampoco tengo problemas. Vamos con la siguiente. Voy al intérprete, lo inicio por acá, ¿sí? Y tengo esta de aquí. A ver, ¿qué cree que va a pasar acá? ¿Se va a ejecutar o va a tener un problemita? A ver, miren que el color, bueno, depende del intérprete, no, el color me lo cambia morado. Me dice que aquí vas a presentar esta comilla. Y todo lo que escribas entre las comillas, en este caso es comillas simples, lo va a presentar. Entonces, si yo lo ejecuto, el intérprete me va a dar el resultado de que ahora escribo la palabra Griswood entre comillas dobles y lo va a presentar porque estoy tratándolo como una cadena de caracteres dentro de la comilla simple. ¿Ok? Entonces, acá en Python, cualquier cosa que pongamos entre comillas simples o en comillas dobles es tratado como un carácter especial, un carácter cualquiera. Vamos con la siguiente línea. Con la siguiente línea, ok, bien. Esta línea de aquí, ok, ¿qué nos va a dar? ¿Nos va a dar un error o si se va a poder ejecutar? Ok, igual, ¿no? Lo va a ejecutar, ¿por qué? Porque este apóstrofe, a pesar de que tiene un base slash, una salida de una escape de sentencia dentro de la cadena de caracteres, tengo comillas dobles, entonces lo va a tratar como un carácter cualquiera. ¿Ok? Voy a la siguiente línea, la copio, vamos a pegarla. ¿Y qué pasa aquí? De entrada vamos a ver de que yo le estoy ordenando al intérprete de que la cadena de caracteres inicia con una comilla simple. Luego viene una comilla doble que va a ser tratada como un carácter cualquiera dentro de la cadena. Va a escribir la palabra gris y lo va a cerrar, porque le estoy dando la instrucción de que lo cierre. Entonces, como ya cerré aquí la cadena de caracteres y encuentra otros caracteres que ya no le suena familiar, al intérprete me va a arrojar un error y me va a señalar dónde está. Entonces aquí yo puedo poner un backslash, ¿ok? Y solucionar el problema. Lo ejecuto y ahí ya me muestra el mensaje. Entonces, como ustedes ven, de las siguientes, de todas estas, la única que genera error es la última, pero porque solamente le falta un backslash aquí. Y vamos a revisar. Entonces, aquí le dice la número 5 genera una cita sin error porque el símbolo, comilla simple,
en la cadena gris requiere un carácter de escape. ¿Ok? Entonces el carácter de escape es el que yo le he puesto aquí. Por eso, si yo se lo quito, hasta ahí cierra la cadena y lo siguiente que presente ya no tiene efecto. Preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, la plataforma misma se va a encargar de preguntarles a ustedes. Bien, entonces aquí terminamos este cuestionario de esta sección. Vamos al siguiente, literales en Python. Eh, literales de Python en sí son la misma información, el mismo dato. ¿Qué es lo que pasa? Que un literal se refiere a un dato cuyo valor está determinado por el literal mismo. Es decir, por ejemplo, aquí el 123, yo sé que este es 123, pero esta C que está acá abajo puede representar cualquier cosa. ¿Ok? En este caso, como lo dice el texto, eso puede representar la velocidad de la luz, alguna constante de integración, una variable cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, en, en Python, en Python, cuando se presenta un valor, este es tratado dependiendo de cómo nosotros le demos la indicación. En este caso, aquí tengo dos números, ¿ok? O dos valores. No me importa cuáles sean, ¿ok? En este caso es el número 2, pero al momento del print funcionar o ejecutar, lo va a tratar de forma distinta, ¿ok? En la primera fila lo va a tratar como un carácter y en el segundo print lo va a tratar como un número como tal. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, en algún lenguaje de programación que hayan visto, el, el espacio de memoria que ocupa estos dos valores es distinto. Normalmente, cuando ustedes declaran, por ejemplo, una variable entera en C o en Java y le quieren insertar una cadena de caracteres, ¿qué pasa? ¿Qué les va a dar? Allá atrás, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué se le mueve? ¿En qué página está? ¿En qué literal? Traten de seguir la clase porque si se van a ir retrasando va a ser complicado. Luego ustedes en sus hogares pueden revisar nuevamente los ejercicios. Quiero que vayan siguiendo la clase porque si no nos vamos a perder. Nosotros estamos aquí en el 2.2 ahorita. ¿Mande? Lo estamos haciendo aquí mismo en la plataforma. También lo pueden copiar y pegar. Ya, entonces, a nivel de usuario, nosotros vamos a ver el mismo resultado. ¿Ok? Pero en memoria son tratados de forma diferente. Entonces, una cadena de caracteres y un número entero son distintos. Por ejemplo, bueno, aquí hablan de los números enteros, ustedes ya entienden que es un número entero, también habla de los números flotantes. ¿Ok? Aquí hay una particularidad en Python, ¿no? Que, por ejemplo, si yo quiero poner esta cifra separada por comas, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner aquí un print y pongo esa cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Sin comillas ni nada. Esto en teoría es un número, como escribir un número, por ejemplo, print y escribir un número cualquiera. Pero si yo quiero mostrarlo o quiero, digamos, dividirlo en miles, en millones, esta coma de aquí no es la adecuada.
Entonces, si usted ejecuta esta parte, le va a salir un mensajito de error. Bueno, aquí lo va a tratar, perdón, lo va a tratar como que si son argumentos y no le va a mostrar, digamos, un número como tal. En cambio, para mostrarlo como un número, un solo número, vamos a poner print y copio lo mismo, pero acá al contrario tengo que separarlo por espacio. Ok, vamos a ejecutar tal cual como lo tengo aquí. Perdón, era con su guión. Voy a borrar esto aquí. Ok, entonces aquí ya lo tomó como un número, en este caso es un número flotante. ¿Sí? Luego ya, bueno, para ponerlo también como negativo, simplemente basta con agregar el símbolo del guión. También aquí hay representaciones en números octales y hexadecimales. Un número octal es representado por esta notación, cero o mayúscula o cero o minúscula. Entonces, con eso, nosotros podemos identificar que es un número octal. Adicional que los números octales, los dígitos que yo voy a utilizar en un octal solamente van del 0 al 7. Si usted pone otro número, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, este es un número octal y si yo lo ejecuto, me da como resultado el decimal o el número entero de este número octal. Pero por ser un número octal, y si yo pongo, por ejemplo, un 9, ¿ok? Y ahí ya me presenta un error. ¿Por qué? Porque ese número octal no es correcto. O sea, los números octales van solamente del 1 al 7. ¿Ok? Del 0 al 7, perdón. Del 0 al 7. Entonces tengan en cuenta esa parte de ahí. ¿Cómo se escribe el número octal? En este caso, con el 0 seguido de la letra O. ¿Sí? Y el hexadecimal es la notación 0x. Ahí sí denota un número hexadecimal y ahí sí puede tomar cualquier valor del 0 al 9. ¿Sí? Entonces, si yo corro esta parte aquí, me va a presentar el número entero de ese hexadecimal. Los números flotantes, bueno, ya sabemos que el número flotante puede tener una parte decimal, que en este caso es el punto y cualquier número a continuación del lado derecho. Entonces, los números enteros versus los números flotantes, si yo tengo este número flotante 4.0, me lo va a presentar como tal. En la notación científica de los números flotantes, tengo, por ejemplo, a ver, la base E, ¿ok? Que es la letra E, como se representan, en este caso, la notación científica del exponente. Eso significa que va a ser un número elevado a la 10. Ese número elevado a la 10 puede ser negativo o puede ser positivo. En este caso, si es negativo, es un número muy pequeño, es 0.00066262607. ¿Ok? Y si es un número positivo, es un número multiplicado por el exponente que yo tengo. Entonces, por ejemplo, miren, esta parte de aquí, voy a copiar, déjenme copiar esta partecita de aquí. Entonces, cuando yo lo ejecuto en el intérprete, no me va a presentar lo mismo, ¿no? 0.0001, sino que este de aquí automáticamente lo va a tratar de transformar, ¿ok? Y va a decir que esto es 1 por 10 elevado a la -2. Entonces, su notación científica va a ser 0.00000, o sea, 21 ceros y el 1 en la 21ª posición, ¿ok? Con respecto a las cadenas, bueno, ya nosotros experimentamos algunas cadenas. Por ejemplo, esta de aquí, ¿cómo se comporta? Esta de aquí
Aquí tengo la palabra me gusta y si yo le quito, por ejemplo, el backslash aquí, fíjense que yo le estoy diciendo a la cadena de caracteres de que comienza en un doble comillas y termina en un doble comillas y después lo que viene atrás ya no, si no tiene el formato le va a generar error. Entonces aquí va a generar un error. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera mostrar Monty Python con comillas dobles, tengo que utilizar la sentencia de salida, ¿ok? O sentencia de escape. A ver, vamos a borrar esto y lo voy a ejecutar. Y me muestra el mensaje que yo quiero presentar, que es me gusta, entre comillas, Monty Python, y lo va a presentar sin novedad. ¿Ok? Profe, Hola, iba a explicar cómo poner la coma para que salga. la coma. ¿En qué lugar? O sea, claro, aquí, si yo no tengo a ver, si yo no tengo esta partecita de aquí del backslash, aquí yo voy a agregarle una coma y puedo presentar de esta manera el mensaje, ¿sí? Entonces, esto tendría que borrar aquí, porque si yo lo dejo, a ver, déjame retroceder, ¿ok? Si yo dejo esta comilla doble aquí, fíjese que el compilador me va a decir, bueno, lo que vas a escribir después de esta comilla doble debe de ser algún mensajito, por eso es que me lo cambia de color el paréntesis. Entonces debo de quitárselo para que al momento de ejecutarlo, ¿ok? Ahí me muestra los dos argumentos, ya se transforman en dos argumentos y me muestra el mensaje. No sé si con eso le pude responder la pregunta. No, profe, es que usted dijo que en el número ese de 11 millones había una coma, ¿no? Pero la coma lo interpreta como otro argumento, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cómo hace uno para que en la consola salga la coma? Ya, aquí por ejemplo, base slash y la coma. Porque si yo, bueno, todo lo que en números, a ver, estamos viéndose el tema del número, ¿no? Por ejemplo, tengo este número de aquí, ¿verdad? Y si yo quisiera agregarle un número a este decimal, es un punto, en vez de coma es un punto. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, ¿ok? Me muestra el punto decimal. Y aquí este número es tratado como un flotante, como tal, ¿sí? Es un flotante. La coma no es percibida, por ejemplo, aquí. En, digamos, si yo quisiera separar, vamos a poner un número. Vamos a poner, perdón, coma, uno, ahí. Entonces, quisiera representar un millón, ¿verdad? Si yo quisiera representar este millón, digamos, 1.111.899. Si yo le ejecuto, esto me va a dar como que si fuera un mensaje, ¿ok? Entonces me va a presentar el uno y a continuación el siguiente argumento, ¿ok? Entonces, aquí en Python no les va a permitir, digamos, presentar comas, sino que más bien con puntos, ejecuto, ¿sí? Y hay un error, sí, en ese punto. Luego ya más adelante se va a ver al detalle cómo se puede formatear los números y cómo se los puede tratar. Pero al momento es la ubicación de cómo va cada sentencia, en este caso en la estructura de caracteres, cuándo puedo utilizar o no la sentencia de escape, ¿sí?
a priori de lo que estamos revisando en este momento. Por ejemplo, a ver, este ejemplo de codificación de cadenas. Entonces, si yo quisiera obtener como salida allá justamente con el apóstrofe de Monty Python, depende. Aquí nuevamente, si yo utilizo comillas simples, si yo utilizo comillas simples y si yo no le utilizo o no pongo un backslash, ahí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque si yo estoy iniciando con comillas simples y le indico de que encuentra una segunda comilla simple, es como que estoy cerrando, en este caso, la cadena de caracteres. Para que tome esto como un carácter especial, utilizo pues el backslash. Si yo ejecuto esto de acá, ¿ok? Me va a presentar el apóstrofe. Otra forma de tratarlo es cambiando, por ejemplo, aquí, utilizar la comilla doble, la comilla doble, y aquí yo puedo quitar el backslash. ¿Por qué? Porque ya no estoy iniciando con una comilla simple, sino que con una comilla doble. El mensaje que voy a enviarlo como parámetro y todo lo que encuentre dentro lo va a tratar como tal, como un carácter. Entonces, si yo ejecuto nuevamente esto, ok, no voy a tener problema en la ejecución sin utilizar. Entonces, el backslash. Tienen que tener cuidado con esta partecita. Cuando comiencen con una comilla simple o una comilla doble, tener en consideración que van a utilizar dentro de la cadena de caracteres. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a poder ver también, vamos a poder revisar la solución uno, que es la que les había indicado, y la solución 2, que es la que también les había indicado en el ejercicio. Una cadena vacía es siguiendo una cadena de, en este caso, puede ser con vías simples o con vías dobles. Los valores booleanos, ¿cuáles? Los valores booleanos son valores entre verdadero y falso, ¿verdad? O el verdadero es un uno como tal y el falso es un cero. Entonces, vean este ejercicio de aquí. ¿Qué nos va a arrojar como resultado? Ahorita que yo pongo true mayor a false o false mayor a true. Entonces, aquí por debajo, el intérprete va a interpretarlo, valga la redundancia, como valores numéricos. ¿Ok? El true es uno y el false es cero. Entonces, si yo digo true es mayor a false, aquí me va a dar verdad. ¿Por qué? Porque uno es mayor a cero. En el siguiente print, ¿ok? En el siguiente print tengo uno menor a cero y entonces eso es falso. Si ustedes copian esta sentencia y la validan en el intérprete, ¿ok? Miren lo que sale. Arriba me va a salir true, ¿por qué? Porque justamente uno es mayor a cero y abajo me sale false porque uno no es mayor a cero. ¿Si se dan cuenta? Entonces tienen que tener también en consideración cómo, en este caso, los números binarios eh, son utilizados para los booleanos. Bien, aquí hay un ejercicio, a ver, se desea que salga tal y cual como tenemos aquí. Estoy, en doble comilla, aprendiendo en dos veces doble comilla, Python con tres veces doble comilla. A ver, ¿quién me presenta en un solo print, ok, este resultado? A la próxima no los voy a dejar entrar, lo van a ver virtual. Concéntrese en la clase, no se esté riendo, por favor. A ver, ¿quién pone la imagen en el grupo de esa sentencia
en Python en una sola línea para obtener ese resultado. O sea, el resultado tiene que darme esto, ¿no? En tres líneas distintas, pero en el, en el print, en un solo print. Hay varias formas, no hay una sola, ¿no? Vuelvo y repito, yo les recomiendo que vayan practicando estas cositas porque sí se les va a tomar en la lección de la unidad. Aquí, por ejemplo, si yo pongo solución muestra, ok, vamos a ver, a ejecutarlo y debería presentarles de esa manera. A ver, acá un compañero lo puso, ya sí, bueno, es una forma de hacerlo. Como le digo, no es la única, ¿no? Aquí ya dependerá del expertise que tengan o vayan adquiriendo. Acá por acá la REA también. Bien más. Pongan el resultado, por ahí cómo se ve, sí, en la capturita de pantalla. Bien, entonces, como resumen de esto, bueno, vimos los literales, los sistemas binarios, los enteros, los puntos flotantes, en este caso también cómo decodificar las comillas, los apóstrofes, los valores booleanos y por ahí también los, ¿cómo se llama? Nuevamente las sentencias de escape para poder dibujar las cadenas. Entonces aquí este cuestionario ustedes lo van a revisar, ¿sí? Es cortito. Ahí hay tres operaciones, operadores, herramientas y manipulación de datos. Bien, a ver, el primer operador básico es la suma, ¿verdad? Entonces nosotros podemos sumar dos números. Este código de aquí lo voy a copiar y lo voy a ejecutar. Listo, aquí me lo suma y me da un 4. Entonces, es evidente, 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, los operadores básicos son estos, ¿no? La suma, resta, multiplicación, división. Ok, aquí hay una división entera, el módulo y un exponente. ¿Ok? Entonces, estos son los operadores. Los típicos suma, resta, multiplicación, división, división entera. Ojo con esto, división entera. Porcentaje, que es el módulo, y el exponente.
Entonces, por ejemplo, a ver, aquí tengo algunos ejercicios como tal. Ok. El doble asterisco es exponente, entonces vamos a ejecutar para ir viendo los resultados. ¿Ok? Doble asterisco es exponente, 2 al cubo es 8. Acá abajo, fíjese que tengo 2 elevado al cubo, pero este 3 es un punto flotante. Por lo tanto, el resultado de esta operación, a pesar de que la base es entera, me va a dar un flotante. Acá también tengo una base flotante con un exponente entero, también va a ser flotante. Y si los dos son flotantes, me va a dar un número flotante. Entonces, esta pregunta está también en la, en la prueba de la unidad 2. La multiplicación, de igual forma, ¿ok? Si yo multiplico naturalmente números enteros, pues va a ser entera la respuesta. Si ya hay un número flotante en uno de los dos números, me va a entregar un número flotante. ¿Ok? Aquí tengo una división. Claro que hay que tener cuidado de que no lo dividan para cero, porque si no se realiza una indeterminación. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? De que a pesar de que los números son enteros, el 6 y el 3 me da un número flotante. ¿Ok? Esto porque si yo tengo aquí una división para 5, por ejemplo, voy a borrar antes que, y lo voy a borrar. ¿Sí? Miren, como no hay una división exacta entre 6 y 5, me muestra un número flotante. Por eso esta división, a pesar de que los números sean enteros, me va a mostrar un número flotante. Luego yo tengo la división entera. Entonces, aquí la división entera, por ejemplo, ¿ok? Me va a dar, sí, en primera instancia, entre los dos números, los números enteros, sí, un número entero, que es el número 2, porque es entera. Si yo divido para 5, como lo hice arriba, ¿ok? Ahora déjenme borrar acá para que vean el resultado, ¿ok? Ahí, si ven, me muestra en este caso 1. ¿Por qué? Porque si usted divide 6 para 5, ¿ok? El cociente es 1 y el residuo va a ser 1 también. Entonces, aquí me está mostrando es la división entera. Luego, como a pesar de que la división es entera y estoy utilizando números flotantes, la respuesta es flotante. ¿Ok? Aquí en este resultado, por ejemplo, ya me está mostrando la división entera entre 6 y 4. ¿Ok? Ya que no es una división exacta, sino que voy a tener que eh, demostrarla de forma entera. Bueno, y también que el número 6 en la segunda división es un número flotante, por lo tanto me va a mostrar un resultado flotante. ¿Ok? Aquí también, verá, en esta parte me va a mostrar, en cambio, para cualquiera de los dos, sea la división de la primera parte, digamos, el numerador y el denominador, cualquiera de los que sea negativo, va a mostrar una respuesta negativa. Si yo aquí, por ejemplo, me atrevo a poner acá, lo divido para un negativo, ¿qué crees que va a salir? ¿Positivo o negativo esa división? Negativa, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Y salió positiva. ¿Por qué? Por la ley de signos. Leyes. Ahí decía, Signos iguales, ¿ok? Va a ser el mismo signo en la multiplicación y en la división, ¿sí? Recuérdense de eso. Y tengan cuidado con esas cascaritas porque sí les van a tomar. Y el residuo, como les decía, residuo o módulo, ¿verdad? Es la división, pero voy a tomar la parte del cociente. En este caso, entre 14 y 4 es 2. ¿Ok? ¿Por qué es 2? Porque la división entera entre 14 y 4 es 3. 3 por 4, 12, de 14, 2. ¿Verdad? Vamos a poner aquí la división entera de entre estos dos números. La división entera, aquí debería darme 3 abajo. ¿Ok? Voy a borrar para que se vea bien.
Entonces, dése en cuenta que la división entera es 3. ¿Por qué? Porque 14 para 3, bueno, 14 para 4 es a 3. 3 por 4, 12, ¿verdad? 12 de 14, 12 es el residuo. Ya son operaciones matemáticas, ¿no? Este de aquí, ¿ok? Va a sacar el módulo, ¿ok? Da lo mismo. O sea, es como este de aquí es un flotante, el módulo de esa operación es 3 flotante. ¿Ok? Seguimos un poco. ¿Cómo no dividir? Bueno, no dividir entre cero, no dividir una división entera entre cero, encontrar el residuo de una división entre cero. Eso no es permitido. Aquí, por ejemplo, las sumas, esta es la suma aritmética, ¿no? Entonces, si yo tengo esta suma aritmética y la mando a ejecutar, tengo menos 4 más 4, la primera es cero. ¿Por qué? Porque es una suma aritmética. En cambio, abajo, menos 4 flotante más 8, el resultado siempre va a ser un número flotante, pero en este caso, como es una división eh, numérica, yo tengo aquí que el resultado va a ser positivo, porque el 8 es mayor que el 4 en este caso. Operadores de resta, lo consiguiente, a ver, en las operaciones de resta, ¿los signos iguales se suman o se restan? Se suman, entonces aquí debería darme menos 8, ¿ok? Y abajo menos 4 porque es negativo, y abajo simplemente el flotante en negativo, ¿ok? Aquí tengo operador unitario, ¿ok? Digamos, los operadores unitarios conservan el mismo signo de su argumento a la derecha. En este caso es el número 2. ¿Qué va a mostrar? Simplemente el 2 positivo. No hay nada más que presentar aquí. Por ejemplo, el 2 positivo, ¿sí? El 2 sin el símbolo. Operadores y su prioridad. ¿Ok? La jerarquía de operadores que nosotros ya bien la conocemos de la matemática, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta operación de 2 más 3 por 5, primero se va a ejecutar la multiplicación y luego la suma, ¿verdad? Entonces, aquí también en Python se maneja la misma metodología. En cambio, para resolver este tipo de ecuaciones, ¿ok? Se la resuelve de izquierda a derecha, ¿ok? Vamos a ver este de aquí. Por ejemplo, ejecuto y lo que va a resolver primero es como está aquí, ¿no? 9 mod 6 es 3 porque es el residuo. Y luego 3 mod 2 es 1, ¿ok? Entonces nunca resolverlo de derecha a izquierda, sino que siempre es de izquierda a derecha. Aquí que tengo, a ver, ¿cuál es el resultado de esta operación? Los dos asteriscos significan potencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál resuelve primero? A ver. Ya. Entonces, si yo saco esto de aquí, 256, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero en potencias, aquí sí lo va a resolver de derecha a izquierda. Primero resuelve la potencia que está más a la derecha, ¿ok? Y así la va resolviendo. 2 a la 3, ¿ok? Es 8, ¿ok? Y 2 a la 8 es 256. Aquí tengo otros ejercicios de potencias también. Copié y vamos a pegarlos acá, ¿ok? Entonces aquí también, ¿no? Viene el tema, a ver, ¿por qué me presenta menos 9 si tengo menos 3 al cuadrado? Pero no es que es menos 3, sino que primero resuelve la parte entera, que es el 3 y luego le agrega el menos. ¿Ok? Tengan cuidado con esa partecita. ¿Ok?
es lo que está pasando aquí abajo, por ejemplo. Ok, primero resuelve la potencia y luego le agrega el menos. Ahora, cómo se comporta esto? Si yo aquí abajo le voy a agregar, por ejemplo, los paréntesis. Ok, voy a borrar, voy a ejecutar. Ahí cambia. Des en cuenta que ahora el menos 3 está entre paréntesis y luego se lo eleva al cuadrado. Por lo tanto, menos 3 al cuadrado es 3 menos 3 por menos 3. Como en la multiplicación el signo es igual, va a resultar un signo positivo. Y aquí tienen la jerarquía de operadores, ¿verdad? Primero la potencia, ¿ok? Dependiendo si el valor es unitario, resuelven en este caso el valor unitario, luego las divisiones enteras, los residuos y luego los binarios que son las sumas y restas. ¿Ok? Aquí tengo, por ejemplo, esta operación de aquí, ¿ok? Como está en el mismo nivel, fíjense lo que va a resultar. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué resolvió primero? Primero resuelve la multiplicación. ¿Ok? Izquierda, 2 por 3 es 6. Y luego saca el módulo de 6,5, que evidentemente es 1. ¿Ok? Ya yo tengo que utilizar los paréntesis para poder dividirla. Digamos, esto ya no me recuerda a primer año de colegio que veíamos cómo simplificar estas expresiones, ¿verdad? Se aplica lo mismo, pero aquí en Python pues obedecen la misma jerarquía de operadores, ya con operadores más especializados. ¿Ok? Entonces, ustedes lo pueden experimentar. Copian este resultado. A ver. Ok, y me sale 10. Claro, pero tiene que resolver toda esta parte de aquí. Primero el módulo, luego los operadores, la multiplicación por este lado y luego la suma. Listo, tengo esta primera parte. Luego, para la división, aquí yo tengo primero una división, una multiplicación. Resuelvo esta multiplicación y luego resuelvo todo este paréntesis de aquí. Y luego al final me queda una división entera que es para 2. Y el resultado es 10. Aquí está el resumen de la sección. Ustedes lo pueden revisar. ¿Ok? Y van a realizar el cuestionario. ¿Ok? Les recomiendo que hagan el cuestionario. Y con eso nos vamos a quedar hasta aquí. La mañana vamos a ver lo que son ya las variables, comentarios, instrucción de usuarios. ¿Ok? Y nos vamos a quedar hasta aquí. Perdón, el día martes siguiente. Mañana. El próximo martes. ¿De acuerdo? Entonces, les sugiero que vamos a ver quién ha realizado las. A ver, ya tengo varios que han realizado. Por favor, deben de realizar las actividades, se les va a acumular. Creo que es 70 para pasar el curso, no recuerdo. Entonces, no quiero que vayan atrasándose en el tema. Aquí ya se adelantó, ¿no? Se saltó todo esto y sacó 10. ¿Quién es Vega? Vicente Robinson Vega. ¿Quién es? No está aquí en la presencial. Bueno, debe estar por allá en el virtual. Entonces, hagan paso a paso, no hagan esto como hizo el compañero, ¿no? Se lanzó al tercero y sacó 10. ¿Ok? Completa las dos primeras, Robinson, por favor. Acá hay un compañero que ya sacó 100, 100, 100, 100. Esto es Glenn Gary de la Torre Ramírez. 100, 100, 80. Va bien. ¿Ok? Traten de hacer las actividades. Bueno, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Les agradezco mucho. Cuídense. Pasen muy bien. igualmente, mister. Hasta el Buenas martes. tardes.
Pero hasta el Puede ser martes conveniente. el Marta. martes.